Bueno, hay noticias en Panamá muy alentadoras, muy esperanzadoras, y es que se está utilizando la heparina y aparentemente se está obteniendo buenos resultados. La heparina es un sistema anticoagulante que es natural, que lo tenemos todos los seres humanos en los tejidos del cuerpo, ¿no? Entonces, más que todo se concentra en la zona hepática, en el hígado y los pulmones y los músculos. Entonces, el hecho de que la heparina esté dando buenos resultados, doctor Temístocles Díaz, buen día, bienvenido aquí a InfoAnálisis para que nos ilustre acerca, primero, cómo está funcionando la heparina para efecto de la anhelada salud de los panameños, por favor. Buenos días, Panamá. Buenos días, Jorge, Nito, Rubén. Mire, no, definitivamente lo que se ha demostrado es que se produce como una microtrombosis en los capilares y en las vénulas del área alrededor del alveolo, que es donde se intercambia oxígeno que se extrae del aire y se da dióxido de carbono para que uno exhale. Ahí se produce una microtrombosis. Pero previo a eso hay una fase de viremia. Luego de esa fase de viremia viene una fase de tormenta inmunológica y termina con esa última fase que es una especie de coagulación intravascular diseminada, como acabamos de decir. Por eso que Panamá, hace más de un mes, el 70% de los pacientes graves que requerían una ventilación mecánica podríamos estarlo perdiendo hace un mes. Pero actualmente, la gran mayoría, yo me atrevo a decir que cerca del 80% de los pacientes que caen en ventilación mecánica en este momento por COVID-19 logran sobrevivir. ¿Por qué? Porque Panamá le brinda las 3 fases de tratamiento y ahí tiene una condición que permanentemente reduce la guía. ¿Cuáles son las 3 fases? En la fase de viremia, la hidrocloroquina con zinc, con Citromax, con vitamina C, con vitamina D se está utilizando. En Costa Rica lo está usando, Temi. Hay que medir el nivel de de interleuquina 6. Y Panamá es uno de los pocos países de Latinoamérica que se puede dar el lujo de en sus hospitales públicos, como en efecto lo estamos haciendo, brindarle el tocilizumab, que es un monoclonal antibody contra la interleuquina 6, previamente medido el valor en sangre de interleuquina 6. Eso se está haciendo en nuestros hospitales, en nuestros intensivos. Y para la fase de coagulación intravascular diseminada, que hay una microtrombosis ya descrita, como les dije, en los alveolos, en los capilares y en las vénulas perialveolares, ahí se está usando la heparina de bajo peso molecular, pero podría haber algunos otros protocolos que se puedan incorporar, inclusive algunos científicos hablan de que se podría usar hasta streptokinasa, que es un anticoagulante que se usa para disolver cuando uno tiene un infarto en la coronaria. Pero por lo pronto heparina de bajo peso molecular o heparina formalmente se está utilizando, y en esas 3 fases el éxito en Panamá ahora mismo de sobrevivir en una unidad de cuidados intensivos de nuestros hospitales públicos puede ser cerca de 80% un caso grave. Eso solamente en Latinoamérica lo puede hacer Panamá, y con mucho orgullo. Nuestro sistema de salud es un sistema resistente, bueno, bien remunerado. Actualmente no ha colapsado. Nosotros tenemos en este momento 85 camas de cuidados intensivos disponibles en la Caja de Seguro Social. Tenemos ya más de una semana, vamos para 10 días, donde ha venido intensivo manteniéndose. Cuando tuvimos un pico de 107, ayer tuvimos 98, hemos llegado a estar en 92 en los últimos 10 días. 42 pacientes intensivos en el Ministerio de Salud o bajo el Ministerio de Salud, y 56 pacientes intensivos bajo la Caja de Seguro Social. Bueno, también hay algunos pacientes en cuidados intensivos en hospitales privados. Ciertamente en el Hospital San Fernando tenemos algunos pacientes en cuidados intensivos en una unidad especial para COVID-19 que se habilitó o que está habilitada, porque era el intensivo que se tenía. En este momento, nosotros le estamos dando apoyo a Santo Tomás para en San Fernando medir los niveles de interleuquina 6 en los pacientes que ellos requieran. Podemos absorber quizás unos 20 pruebas semanales, y eso lo hemos estado coordinando durante todo el fin de semana, a ver si implementamos ese apoyo al Hospital Santo Tomás. Porque de acuerdo al nivel de interleuquina 6, se da el medicamento en la dosis de 4 a 6 miligramos por kilo del tocilizumab, que es un medicamento específico, un biológico específico contra la interleuquina 6 que pueda contrarrestar. También se está produciendo el antiviral
que afecta a una proteína selectiva que usa el virus para replicarse, que es el rendicimivir. Ese ya se podría utilizar y su cabida en el esquema de tratamiento que he descrito tendría cabida en la fase de viremia, antes de que ocurra la tormenta inmunológica. Pero Panamá, la tormenta inmunológica tiene el medicamento, lo estamos usando en los hospitales públicos y eso no ocurre en Doctor Díaz, hay un caso en Panamá interesante que han nacido hasta el momento, los bebés que han nacido en el país de madre que tienen el COVID-19, los niños han resultado negativos, los recién nacidos. Es más, en la segunda prueba de coronavirus han resultado negativos. ¿A qué se debe eso si la madre está contagiada? Bueno, uno puede no haber tenido el paso de la barrera placentaria, puede haber no llegado hasta donde el bebé puede llegar y el bebé puede haberlo pues no contraído del todo por alguna razón. Todos estamos aprendiendo permanentemente. Ya estamos claros en la fisiopatología, que existe una microtrombosis, por lo tanto los anticoagulantes, la heparina de bajo peso molecular están indicados. Ya sabemos que hay una tormenta inmunológica mediada por interleuquina 6. Por lo tanto, medir el valor de interleuquina 6 en los casos graves y darle el anticuerpo monoclonal para la interleuquina 6 es algo muy inteligente que Panamá está haciendo con buen éxito. Y por supuesto, ya de hace rato, en la fase virémica, estábamos usando la hidrocloroquina con el Citromax, con la acitromicina, se ha promulgado que debe ser con dosis de zinc también. Muchos intensivistas en los cuidados intensivos con quien me mantengo permanentemente desde la casa, pero me mantengo permanentemente en contacto, tanto en Santo Fernando como en el Hospital Santo Tomás, los intensivistas ahí están usando entonces también vitamina C por infusión, están usando, reemplazando rápidamente los niveles de vitamina D en sangre y por supuesto todo el apoyo inmunológico nutricional que se debe hacer en todo paciente que está delicado en cuidados intensivos. Panamá lo está haciendo bien. Panamá, como le digo, es un sistema de salud fuerte y lo está demostrando una vez más, porque lo hemos demostrado a lo largo del tiempo. Quisiera señalar que me parece que en este momento empezar con una campaña de desinformación y de crear zozobra de que los hospitales, que no sé qué, cuando en efecto cada una de esas obras tiene su temática que debería ser debatida con seriedad y con responsabilidad, a la cual invito que eventualmente hagamos un programa específicamente caso por caso para que la ciudadanía de una vez por todas quede clara en los temas correctos. Está bien. Pero en este momento, Panamá tiene capacidad para mantener lo que estamos haciendo. Tenemos, como le digo, tenemos 85 camas disponibles de intensivo en el Seguro Social y tenemos otras 20 y pico por lo menos o más en el sistema de los hospitales del interior de el Anita Moreno y del interior del MINSA. Con el nuevo hospital modular de 100 camas, Panamá tiene perfecta capacidad en este momento para lograr mantener el sistema de salud sin colapsar. Y esto es importante que la ciudadanía se sienta tranquilo. Yo personalmente creo que debemos hacer lo que hace Suecia. Suecia pone su flexibilidad o sale de la rigurosa cuarentena de acuerdo a cómo van los casos intensivos. En la medida en que nosotros logremos llegar, digamos, a 75 casos en intensivos, de 98 que tenemos hoy, debemos seriamente entonces considerar que de verdad estamos logrando la estabilidad dentro del sistema. Oiga, Panamá tiene, las cifras que se dieron ayer en la conferencia de prensa son un total de 4.467 casos, 126 fallecidos y 165 recuperados. Se han hecho 20.137 pruebas. Rubén o Eduardo, antes de que terminemos con el doctor, que no vamos a quitar más tiempo, una pregunta rápida y una respuesta rápida, por favor. Doctor. A mí lo que me preocupa es que estemos dando cifras, Guillermo, no respaldadas por cosas que están haciendo en los otros países. Hasta ahora ni Estados Unidos ni Europa han demostrado tener la verdad sobre la pandemia, Guillermo. Entonces tenemos que andar con mucho cuidado con esto, a creer que estamos haciendo las cosas bien cuando no hay ningún parámetro que nos diga que la estamos haciendo bien. Las cifras oficiales, ¿no? Me imagino.
Un comentario rapidito. Puedo estar de acuerdo, sí, pero también quiero dejar bien claro que las únicas cifras que de verdad yo creo son las de Panamá. Y lo dijo el doctor Juan Miguel Pascal, mi compañero, nos graduamos juntos. El doctor Juan Miguel Pascal le fue claro y categórico ayer. Panamá, usted puede confiar en lo que se le está diciendo, porque es al detalle. Aquí no se escapa un caso de muerte por COVID que no se ha cuantificado. Eso no ocurre en los demás países del área. Quizás en Ecuador también están siendo transparentes, a pesar de que tienen mucho más casos y se les desbordó, por lo menos están tratando de dar las cifras correctas. Y yo creo que República Dominicana también. Pero de ahí, yo de verdad creo que no se están cuantificando correctamente muchas muertes por neumonía, por fallas cardíacas, por fallas renales, por fallas hepáticas, por fallas multisistémicas, que se cierran el caso como fallas multisistémicas, que en verdad la causa es COVID-19. El doctor Temístocles Díaz, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ritter, ¿quieres hacer alguna pregunta usted al doctor? Tenemos es que el doctor mencionó que el 20% de las personas que entran a cuidados intensivos se salvan y en buena parte es gracias a esto que él nos ha explicado hoy. 80% se están salvando ahora mismo. 80. 80, en Panamá 80. Hace un mes y medio, cerca de 30% podría sobrevivir. Entonces yo le entendí mal la cifra, doctor. Y lo bien que está siempre reaccionando a lo mejor para el tratamiento. Y el hecho que en Panamá tenemos toda la medicina siempre, porque busque a ver si usted le puede dar tocilizumab a todo el mundo en los demás países de Latinoamérica. Averigua a ver si puede. Aquí no, pero aquí sí se puede. ¿Y por qué nosotros podemos y ellos no? ¿Ah? ¿Por qué nosotros podemos y ellos no? El monoclonal antibody, que Panamá lo tiene, claro, pues lo tiene disponible. El sistema de salud de Panamá es nuestra resistencia como país, es nuestra fortaleza. En el índice de pobreza multifactorial, salud disminuye la pobreza. Los demás factores, educación la agrava, salud la disminuye. O sea, nosotros tenemos un sistema de salud con fortaleza y está bien remunerado. Tenemos que mantener la coordinación entre ambas instituciones, cosa que me preocupa. Yo creo que debemos hacer programas más a menudo en el futuro, cuando salgamos de esto, del por qué no se han terminado las cosas que tienen que terminarse y qué hace falta para que se termine. Eso debe ser la nueva acción y reacción del gobierno panameño y de otros también, aprovechar esta triste coyuntura para hacer los cambios y ajustes necesarios. Doctor Temístocles Díaz, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí. Lo que estamos haciendo como país. Se aprecia mucho su participación y gracias por su tiempo. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, de regreso aquí en Info Análisis. Vamos a referirnos a lo siguiente. Estamos en una situación, obviamente, todos, de una fórmula necesaria en este tipo de pandemia, que es mantenernos en casa, abstenernos de ir lo más posible a las calles, etcétera, y tener reuniones físicas, etcétera. Bueno, Panamá, no es la primera vez que Panamá pasa por una situación de estas. En el año 1950 se descubrió lo que es la polio en Panamá. La polio no es otra cosa que tiene que ver con las actividades de la paralización de los músculos y una serie de atrofias que se dan. Son lesiones más que todo medulares. La gente queda con problemas muy serios. Nosotros, Jorge Eduardo y yo, conocemos una persona de nuestro colegio, estudiamos los dos, que tuvo ese problema, un amigo muy estimado. Y en Panamá causó mucho pánico, con toda razón, y en varios lugares, en varios países del mundo. En Panamá, para que sepan, ahora que nos estamos quejando, algunas personas que no nos dejan salir, etcétera. Bueno, en el año 1950, primero que todo, en el 51 se cancelaron los carnavales. Se cancelaron, no hubo carnaval en el 51. En esa época el carnaval era más que hoy una necesidad psicológica de todos nosotros y parte de nuestra idiosincrasia, como efecto todavía es. En esa época se bailaba en toldos, se cerraron los toldos, las pistas de baile, las cantinas, los bares, los clubes nocturnos, los hoteles, las residencias particulares se trancaron, nadie entra y nadie sale. La actividad religiosa, o lo que se llaman cultos religiosos, también se vieron afectados. Las misas se cancelaron, todas las misas, al igual que lo que era otro tipo de prácticas como el catecismo, esa cosa, todo fue cancelado. Y las multas en aquella época, se cerraron los mercados se cerraron, estoy hablando de mercados públicos, etcétera. Y las multas en aquella época eran de $500 hasta $1,000.
Amigos, la polio en Panamá nos golpeó muy fuerte, pero se logró controlar y ya hace 25 años, las Américas, como se le llama, que fue la primera región en el mundo que estuvo libre de la polio y que es una enfermedad incurable. Ojo, la polio es incurable. Lo que logró fue una vacuna. El doctor Solt, que no me acuerdo el primer nombre del doctor Solt, fue el descubridor de esta vacuna y Panamá quedó libre de la polio. Entonces, lo que pretendemos nosotros es ilustrar a nuestra inteligente radio audiencia acerca de esta realidad que en el año 1951, en el 50, llegó a más de 130 casos, doctor Ritter. ¿Te recuerda la época de la polio, no? No, yo no lo recuerdo, pues yo nací ese Gracias. año. Yo ¿Ah, nací sí? ese año. ¿Ah, sí? Entonces, sí, sí, no tengo A tanta posteriori, me habilidad refiero como a para posteriori. acordarme de las cosas recién nacido. Pero Ah, yo nací en el año 50, así es ah, que no me puedo acordar. Pero sí lo tengo mucho por referencias de la severidad con la que se mantuvo con la cuarentena. uh-huh. El problema es que en aquel tiempo, el problema no, pues la diferencia con lo de hoy es que en aquel tiempo el aislamiento, el confinamiento, la cuarentena era mucho más fácil porque era una ciudad pequeñísima. Era Menos una gente, ciudad bien. pequeñísima y la podías tener controlada muy fácilmente. De una manera muy fácil se podía controlar. No tenías que disponer de los grandes de cantidades de policías para vigilar que las personas no salieran de la cuarentena. Aparte de que los sitios donde podían ir no eran muchos. Si ahora mismo uno tiene una variedad de lugares donde se puede ir, digamos, a comprar, no solamente en los supermercados, donde lo que coloquialmente llamamos la tienda de los chinos, una abundancia de farmacias en aquel tiempo, había muy pocos supermercados, que si es que había alguno, muy pocas tiendas, de manera que mantener el control férreo sobre la población era relativamente fácil. Ahora es, bueno, primero que es nacional. Yo creo que en aquel tiempo la la cuarentena fue en Panamá. En Sí, la, aquí veo, estaba leyendo en Google, estoy googleando, como se le dice sí, coloquialmente, y más que todos los casos fueron en la capital de la República y después algunos se fueron también, algunos, pero muy pocos en el interior de la República. Don Rubén, la polio. Bueno, la polio fue un drama eh, eh, muy triste, ¿no? Nació cuando todos nosotros, los tres, estábamos naciendo en Panamá y todos recordamos muchos compañeros eh, que fueron afectados de niños y el daño era severo, quedaba con secuelas de por vida. Las personas se declaraban minusválidos. Entonces, esto es, Panamá tiene aportes muy grandes en la medicina. La fiebre amarilla, gracias a la construcción del canal, Panamá hizo aportes y, en cuanto a la fiebre amarilla y tantas otras cosas. La malaria, la malaria. Y la malaria. Panamá tiene aportes a nivel mundial en temas, gracias al canal de Panamá. Hay que ver nada más la construcción de la casa del canal. Ahora nosotros vamos a construir una barriada y lo primero que hacen es derribar todos los cerritos que hay. Los norteamericanos construían las barriadas y lo primero era que aprovechaban los declives y las casas las hacían arriba de las colinas. Entonces, de eso el área del canal nunca se inundaba. Y eran cosas prácticas que nos hicieron los norteamericanos y tuvimos una buena agua, tuvimos
cosas que ayudaron a la salud pública de Panamá, Sí, gracias a la presencia norteamericana. Ellos construyen las casas en muchos puntos altos para evitar precisamente la concentración de agua en las casas. O sea, entonces buscar estos puntos altos para que la lluvia, etcétera, no se concentrara. Y el declive, aprovechaban el declive. Bueno, queremos aprovechar para ilustrar a nuestra amable audiencia acerca de una crisis que tuvimos en el año 1950 en este país con la polio y que felizmente pues ya hoy día tenemos un país libre de la polio. Oiga, pero, eso que... Guillermo, una palabra sobre las sanciones y las multas de aquel tiempo. En el aquel tiempo hoy, eran de 500 a y 1000 dólares, como tú dijiste, y nada más para darle una dimensión a eso, un dólar de 1956, no 51, de 56, así rápidamente, equivale a 4.800 dólares de hoy. Por lo tanto, 10.000 equivaldría casi a 9.000 y tanto. O sea, estamos hablando de que los 500 dólares de 1951 fácilmente podrían ser 5.000 dólares de hoy y los 10.000 dólares de aquel 10.000 dólares. O sea, cuando estamos hablando de multas y de sanciones por violar la cuarentena, hay que remontarse, no pensar en 500 dólares de hoy, sino pensar en cuánto eran 500 dólares en aquel tiempo para que vean la severidad con que se trató el problema de la poliomielitis en Panamá en 1950 y 51. Oye, ahora, yo quisiera, Guillermo, que nosotros tocáramos, porque ahora mismo nadie tiene la verdad en cuanto a la pandemia, Guillermo. Yo tengo miedo de dar recetas como que hayamos descubierto el agua tibia y eso me asusta. Los medios de comunicación tenemos que guardar mucho respeto, sobre todo en una pandemia donde nadie tiene solución, ni los norteamericanos. Los norteamericanos ahora mismo están sufriendo la presión ciudadana. ¿Por qué? Porque no han sabido responderle a la población que ha perdido sus empleos, que han perdido sus cuentas de ahorro, que han perdido su manera de subsistir y ahora mismo la gente está presionando para que le reabran los empleos, Guillermo. Entonces, cuidado, eso puede pasar en Panamá también. Bueno, usted sabe que en Colombia hay un número importante de trapos rojos. Lo estamos utilizando para señalar que tienen hambre. O sea, las personas afectadas que no tienen alimentos ponen un trapo rojo afuera. Doctor Rita, usted que fue embajador en Colombia, ¿sabía eso? Sí, cómo no, y ha sido muy efectivo. Cómo no. Ha sido muy, muy efectivo porque las personas que pasan, o las muchas organizaciones que están colaborando y que están haciendo de voluntarios para llevar comida a los más necesitados, es mucho más fácil ubicarlos. Es como un grito de auxilio, es como un grito de auxilio, lo que dicen los colombianos, ¿no? En vez de preguntar en cada casa, como se está haciendo en Panamá, sencillamente los que no han, por ejemplo, los que no han recibido nada y tienen hambre, se les pone, ellos sacan cualquier cosa roja que tengas en la casa. Un trapo rojo, ¿no? Un trapo, una camiseta, cualquier cosa que llame la atención de afuera de que ahí esa persona está pasándola mal. Es el nuevo símbolo de la pobreza y del hambre en Colombia, una forma muy simbólica de señalar en qué hogar no hay comida, dónde están pasando hambre. Yo he visto varias fotos que cuelgan un trapo rojo como una advertencia al gobierno, un llamado de atención podría ser la palabra. Ahora, Guillermo, me gustaría que tocáramos, no sé si el doctor Enrique, cuál es el comportamiento en Europa para normalizar la situación, porque hay mucha gente que está viendo que la cuarentena no está dando resultados y está creando otros problemas adicionales. No sé qué puede decirnos el doctor Ritter al respecto. Bueno, pero es que la manera de desmontar la cuarentena ha variado en todos los países. Por ejemplo, a partir del próximo lunes, España va a permitir, todavía no han decidido si son los niños menores de 12 o los niños menores de 14, se les va a permitir salir media hora a la calle. En Noruega ya reabrieron algunas escuelas en los grados menores, kinder y los
grados inferiores, pero con distanciamiento de 2 metros. Eso sería, digamos, una solución imposible en Panamá, porque si los distancias de 2 metros no cabrían más de 4 personas en cada aula. Entonces, sería una quimera, una mentira, reabrir en esas condiciones. Otros están en Colombia, en Bogotá van a reabrir también parte de la economía, pero muy escalonado. En Alemania han abierto algunos de las llamadas comercios no esenciales, entre los cuales, y esto dice muy bien de los alemanes, están las librerías. De las primeras cosas que quieren reabrir son las librerías. Entonces, cada país le está dando una solución distinta de acuerdo con su propia cultura, su propia idiosincrasia y sus propias necesidades. Presumo que igualmente estarán las mismas condiciones o restricciones imperarán para las fábricas. Oye, dice Javier Martínez Hacha, oyente nuestro, saludo. Javier dice, en varios países, algunas tiendas y escuelas vuelven a abrir hoy. Dice, ver el próximo artículo. Los primeros pasos para aflojar los bloqueos de semanas que han frenado la propagación del nuevo coronavirus. Para evitar una segunda ola, estos países están acelerando las pruebas para identificar y poner en cuarentena a los infectados antes de que puedan infectar a otros. Los científicos creen que el 70 al 90% de todas las personas con las que una infectada entra en contacto deben ser rastreadas, analizadas y aisladas según sea necesario para detener los brotes. Con ese fin, Alemania y otros países están contratando miles de rastreadores de contactos y lanzando aplicaciones que registran los detalles de los contactos cercanos de las personas en tiempo real. Tales aplicaciones deben ser descargadas por al menos 60% de las personas. Ahora, hay muchas dudas, dice la nota, que muchos opten por participar, pero cuando la alternativa es quedarse en casa durante meses, incluso los europeos más preocupados por la privacidad pueden reconsiderarlo. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Usted quería proponer un tema. No, sí, yo creo que nadie estaba preparado para la pandemia y el gobierno está haciendo muchos esfuerzos para llegarle a los más humildes. Acérquese más a la pantalla, perdón, don Rubén, acérquese más que se oye. Gracias. Para llegarle a los más humildes. Todo esto en medio de un cuadro desolador, porque nadie estaba preparado para esto. Y nadie estaba preparado para repartirle comida, para repartirle medicina, para repartirle bonos a la gente de casa en casa, porque este no es un país mapeado. La pobreza no está debidamente mapeada en Panamá. Tú a veces puedes creer que estás llegando a la casa de un pobre y no es tan pobre, o estás creyendo que estás llegando a un enfermo y resulta que no está enfermo. Entonces, esto es debidamente peligroso. Yo sé que el esfuerzo que ha hecho el gobierno y para que el chequecito o el bono que le llegue a un hogar, le llegue a ese hogar. Pero sé de casos de gente pobre que no le ha llegado. Y no le ha llegado por múltiples motivos, porque no está mapeado totalmente la pobreza en Panamá. Entonces, esto tenemos que andar con mucho cuidado, porque agarraron a gente que tenía 8 o 10 bonos en la mano. Bueno, eso lo han puesto en manos de la autoridad competente y eso es bueno. Pero pienso que tenemos que tener sumo cuidado a la hora de restablecer las libertades en Panamá. El problema es que el virus del oportunismo y del juegavivo se impone, doctor Ritter. Pero es que esto va a ser de todas maneras, como ha sido en todos los países. Yo no veo ninguna posibilidad de que un día se diga se acabó la cuarentena y todo el mundo pueda salir. Eso no va a pasar. Esto va a ser muy, muy paulatino, muy escalonado y muy bien pensado. Incluso ya algunos países están pensando, considerando darle a los que ya se han recuperado del coronavirus una especie de certificado de salud permanente, diciendo esta persona ya pasó, en el entendimiento que todavía tampoco está demostrado
de que las personas no se va a volver a infectar. Pero lo importante de esto, Guillermo, es que nosotros nos hagamos a la idea, así como hemos estado tanto tiempo confinados y todavía nos espera un tiempo más, aprovechar para hacernos a la idea de que lo que nosotros llamamos normalidad ya no va a volver a existir. Esa normalidad de antes ya será muy diferente y lo será por muchos años. Yo no veo, por ejemplo, la tranquilidad con la que unas personas van a asistir al estadio, al lado de cantidad de personas, o al cine. Las costumbres de todos nosotros van a cambiar. El aspecto físico de las ciudades, quizás del campo, también van a cambiar. Cuando tú veas, en vez de las personas deambulando, caminando, vas a verlos personas con mascarillas, personas muy aprensivas, personas con temor de ser contagiados, y esto va a perdurar durante mucho tiempo. Mira, y uno siempre tiene que buscar, no para imitar, sino nada más para ver cómo ha funcionado esto o cómo creen que va a funcionar en otros países. En España, por ejemplo, que vive en buena parte del turismo y que es de los países con mayor afluencia de turismo, calculan que los bares y restaurantes abrirán en diciembre. Están pensando ya, mira lo paulatino que es, que el 26 de abril quieren dejar salir a los niños, quieren abrir ciertos comercios, ciertas fábricas para ir paulatino, pero están calculando que los bares y restaurantes, así como buena parte de los hoteles, abrirán en diciembre. Entonces, nosotros no podemos pensar en que la vida se nos va, entre comillas, a normalizar, porque ya no sabemos ni siquiera qué es la normalidad. Y esto va, porque además no sabemos siquiera nosotros cuáles son los aspectos culturales que ya tiene contrastes con otros países. Por ejemplo, y esto puede parecer una nimiedad, pero refleja mucho la idiosincrasia de los panameños. En Perú acaban de derogar, acaban de revertir lo que habían imitado de Panamá. Es decir, que los hombres salían un día y las mujeres salían otro día. En Colombia lo hacen igual como en Panamá. La diferencia es que hacen días pares los hombres, días impares las mujeres o viceversa. O sea que no les toca, no es por día de semana, sino por día del mes. Entonces, hay veces que te toca el sábado, a veces te toca el domingo, a veces no te toca un lunes. En Perú no se pudo mantener la medida porque los días que les tocaban a los hombres, los supermercados estaban vacíos. Y los días de las mujeres había aglomeración en los supermercados. Entonces tuvieron que echar atrás y decir que es igual todos los días para que hombres y mujeres puedan ir, especialmente considerando que las mujeres son las que van a ir a hacer los mercados. Eso no es un rasgo nuestro, por ejemplo. En Panamá no ha habido ese fenómeno y nosotros nos hemos acomodado, y los días que van los hombres al supermercado hay filas afuera de los supermercados para entrar, y no es ese. Esos son rasgos de nuestra personalidad, de nuestra idiosincrasia, que vamos a ir identificando para tratar de imaginar cómo va a ser esto cuando la pandemia haya terminado. Eso se llama la terca realidad, doctor Ritter, la idiosincrasia de un país. O sea, los hombres de Panamá hacemos supermercado. El caso de Perú, aparentemente, conforme a los resultados que estamos viendo, como usted dice, el día que van los hombres no van al supermercado. Es un buen rasgo, ¿no? Sí. Ahora, perdón, yo creo que la gente, lo más importante aquí es que no se ha tomado esta grave situación con frivolidad. O sea, en Panamá dado un paso muy adelante. Creo que debemos nosotros, sin hacernos autobombo, reconocer que nosotros estamos haciendo una labor como país, como ciudadanos, muy positiva, en el sentido de resguardarnos en nuestras casas y de tomar en consideración las medidas. Yo veo, por ejemplo, cuando voy al supermercado o a una farmacia,
se ve claramente que la gente mantiene su distancia, ¿no? Eso, distancia de 2 metros, estoy hablando, y lo han marcado algunos supermercados. Eso es una buena señal, Rubén. Bueno, no, sí, pero hay que recordar que Panamá es uno de los países donde más rápido se desarrolló la figura del supermercado. No estoy hablando de la Panamá, distancia, estoy hablando de la distancia física. La distancia sí, física entre los ciudadanos. pero en Panamá, yo creo que, sobre todo en la ciudad de Panamá, es una de las ciudades de América donde más supermercados per cápita hay en el continente. Es impresionante la cantidad de supermercados y los hombres hacemos supermercados. Eh, yo no que sea muy casero, pero a mí me gusta hacer supermercado. Conozco mi país a través del supermercado, a través de los productos que se venden, a través de la conducta de los compradores y de las compradoras también que se utilizan los supermercados. Entonces, son características de cada uno de los pueblos, así como Panamá es un país que fue por tener un agua limpia, que crecimos con eso, doctor Ritter y Guillermo, de que el agua, Panamá tenía la mejor agua del mundo, y con eso nos fuimos a cajón. Siempre, ¿por qué? Porque los norteamericanos pelearon para que nosotros tuviéramos un agua buena. Agua potable, señor Murgas, agua potable. Agua potable. Ahora, doctor Ritter, en este ambiente calamitoso, es una calamidad que estamos viendo, se han demostrado mucha responsabilidad, doctor Ritter, era por parte de los panameños y panameñas, ¿no? Hay muchísima responsabilidad y hay que felicitarnos todos nosotros. Panamá en realidad se ha respetado muchísimo. Si uno ve, a veces nos alarman que capturaron o aprehendieron a 400 personas en todo el país por violar la cuarentena. En países, en Francia anoche, por ejemplo, por segunda noche consecutiva, anoche y antenoche, en Francia hubo revueltas en algunos barrios por razón de la cuarentena, porque la gente se hastió de la cuarentena. Y en Panamá eso va a llegar en algún momento, y sobre todo si no hay soluciones muy rápidas que lleven el alivio a la gente. Yo todavía no, pero en esto no quiero formular una crítica porque no conozco el mecanismo ni el proceso por el cual se tomaron las decisiones, pero a mí me luce que las bolsas de comida debieron ser siempre para los lugares, para los rurales, y no para la ciudad, porque en la ciudad es mucho más fácil, desde el punto de vista logístico, darle un bono de 40 a 80 dólares que vale una bolsa de comida que vale 20. Y si vas a darle bolsa de comida que vale 20 dólares, eso es el precio, digo 20, no sé si es lo que vale, pero eso es la cifra que he escuchado, que vale 20 dólares, pues es más fácil dar 20 dólares que dar una bolsa de comida. Porque entonces a mí me da la impresión de que sí ha faltado, o estamos urgidos, no voy a decir que ha faltado, pero estamos urgidos de llevar unas soluciones prontas a las personas, e implementar rápidamente lo de la cédula como tarjeta de débito, para que la gente pueda procurarse sus propias soluciones en los lugares antes de que haya los estallidos sociales que ya se están viendo en otras partes del mundo. Debemos practicar el difícil arte de saber controlar nosotros nuestras emociones, que es difícil, ¿eh? Porque aquí entra un factor que no se ha visto con mucha seriedad, que es la parte psicológica. Eso puede alterar nuestra estabilidad psicológica y emocional. Así que hay que andar con mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Bueno, amigos, hemos llegado al final de InfoAnálisis. Gracias por escucharnos, el equipo de InfoAnálisis. Jorge Eduardo Ritter. Rubén Darío Murgas. Y Guillermo Antonio Mes, les deseamos que tengan un feliz día dentro de la familia. Retomemos nuevamente, recuperemos el sentido familiar. Y eso es bueno. Que tengan un excelente lunes. Hasta mañana.